Ujú. Me dice cuando ya lo pueda ver, si no, me comenta, por favor. Sí, profe, yo le digo. ¿Todavía no lo puede ver? Sí, profe, ya se ve. Ah, bien. Ok. Entonces, pues bueno, vimos los conceptos. Ya los aclaramos Ay, más. profe, ya no se ve otra vez. ¿Ya no? Ya se ve, profe, ahora sí ya se ve otra vez. Ah, ok. Creo que es porque muevo muy rápido el mouse y se quita la... Bueno, se deja de ver un momentito. Bueno, ok. Entonces, eh, hablábamos de la ecología, ¿no? Y que los organismos, pues bueno, van a tener Profe, varios de esos... dígame. sí puede compartir su presentación. Es que de repente lo veo y luego ya no. Ah, ok, permítame un momento. Gracias, profe. Sí, un momentito. ¿Ya le llegó? Ya, profe, ya me llegó. Muy bien. Ok. Entonces, veíamos que, pues, dos puntos importantes, ¿no? El primero es que recordemos que la evolución se va a dar porque hubo alguna mutación en una especie y esta mutación o no le perjudicó o le benefició al organismo que la tenía de la especie y entonces fue capaz de pasarla a la siguiente generación y de que se vaya multiplicando esta condición. Entonces, eso es como va ocurriendo la evolución. Si la perjudica, pues bueno, ya no es tan fácil que pase a las siguientes generaciones, puede que se extinga. Pero si no la perjudica o la beneficia, pues, y más si la beneficia, pues va a pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Ok, y entonces también veíamos la segunda parte muy importante, porque ya estamos viendo aquí dos elementos. El individuo de una especie, SP, y el medio ambiente. Ok. Y como hemos visto en otras clases, hay algo muy importante en cuanto a la relación del individuo, el medio ambiente, y también tiene que ver mucho con la teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque lo que vaya a hacer el individuo va a influir en el medio ambiente, lo va a cambiar y por lo tanto también el medio ambiente va a influir en qué individuos van a sobrevivir. Y entonces estos que sobreviven van a volver a cambiar el medio ambiente y así sucesivamente. Lo veíamos, por ejemplo, en cuando estuvimos viendo la parte de sucesión, ¿no? Aquí no está.
esta parte muy importante de la sucesión, donde nos explicaban, si nos acordamos, ¿no? Que ay, ¿dónde está? El cambio en las especies y las comunidades va asociado a un cambio en las condiciones ecológicas del ambiente. Aunque se supone que no hay variación en las condiciones microclimáticas, sí hay en las, macroclimáticas, es decir, en las generales, ya a nivel ambiental, sí las hay en las microclimáticas, en las pequeñas condiciones de ahí, en el suelo y en la fauna. Y por microclimáticas no solamente se habla de condiciones de la atmosférica, sino otras condiciones, ¿no? Y entonces, a su vez, estos cambios ambientales, tanto del clima como otras condiciones ecológicas, quienes viven en ese lugar, qué condiciones tienen, etcétera. Todos estos cambios ambientales van a favorecer la sucesión en un mecanismo de retroalimentación. Es decir, ocurre el cambio y cambia el organismo, y luego ocurre otro cambio y cambian los organismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que permite especies menos rústicas ecológicamente, pero más competitivas, desplazan a las más competitivas, ¿no? Y lo mismo ocurre con los organismos y las especies. Nada más que hay que cambiar la parte donde dice especies menos rústicas ecológicamente por más competitivas, ¿no? Sería organismos menos rústicos o que se adapten menos, que sean suplantados por organismos que sean más competitivos, ¿no? Y aquí veíamos, ¿no? Así como en la sucesión vegetal, las especies forman parte de las comunidades vegetales, cambian, tanto cualitativamente como cuantitativamente, igual en la historia natural de nuestro planeta. Las especies, no solo las vegetales, todas las especies, van a ir cambiando cualitativamente y cuantitativamente, y estos van a cambiar también el ambiente, y este ambiente va a cambiar a los organismos, ¿no? Muy sencillo. Entonces, y bueno, esto se va a dar, entonces, lo vamos a poder entender viendo esta parte donde dice el biólogo ruso-estadounidense Theodosius Dobzhansky, que dijo, nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Nada de las características de un organismo van a tener sentido, excepto a saber que pues por algún motivo sobrevivieron con ciertas características. Este motivo, como comentaba, puede ser algo que les dio una ventaja o simplemente no los perjudicó. Aunque generalmente pues es algo que les dio una ventaja, ¿no? Ok, a ver, permítame un segundito. Y bueno, esto se va a explicar entonces, esto va a explicar por qué hay organismos que están preparados para ciertos ambientes y son incapaces de existir en otros ambientes. Y entonces así podemos saber cuál es la mejor manera, o nos puede ayudar a conocer cuál es la mejor manera de llevar un manejo adecuado de nuestras plagas e enfermedades, y saber que pues bueno, no son todo lo malo que puede existir, sino que podemos aprender a coexistir con ellas, ¿no? Ok, entonces
Generalmente decimos que al hablar de la relación entre organismos y su medio ambiente, solemos decir, ¿no? Cierto organismo está adaptado a, y decimos al agua, al viento, al calor, ¿no? Seguido de, pues de donde estamos diciendo, ¿no? Al calor, al frío, al aire, etcétera, ¿no? Como decir, los peces están adaptados para vivir en el agua, o los cactus están adaptados para vivir en condiciones de sequía. Y esto puede no decirnos mucho. Los peces tienen características que les permiten vivir en el agua y hace que no puedan estar en otros lugares, en otros ambientes, como ambientes que no sean el agua. Y que los cactus, o podemos decir que los cactus tienen características que les permiten vivir donde el agua escasea. Pero si lo entendemos desde el nivel evolutivo, cuando decimos que cierta especie se adapta a vivir en cierto lugar, significa más bien que el entorno ha proporcionado fuerza de selección natural y ha afectado la vida de los ancestros de esta especie y así han moldeado y especializado las evoluciones de esta especie. Es decir, cuando decimos, porque es muy general, ¿no? Que decimos la jirafa evolucionó para poder alcanzar los árboles altos, ¿no? Y uno piensa que lo hizo a propósito, ¿no? Lo hizo conscientemente, casi casi. Pero no, más bien, estamos hablando de que una jirafa, o las jirafas con cuello largo, los antepasados de las jirafas, se vieron de manera favorecida al tener un cuello más largo y entonces así fueron reproduciéndose más los que tenían cuello largo hasta llegar al animal que conocemos hoy. Disculpe. Y bueno, entonces cuando hablamos de adaptación, significa que hay un cambio genético. Si recordamos, estábamos hablando de la aclimatación, adaptación y evolución. Entonces, cuando algo se aclimata, pues bueno, hablamos de cambios más superficiales, donde el organismo pues ya no sufre al estar en una nueva área, pero no es con lo que creció. Pero es capaz de vivir en esta nueva área sin muchos problemas. Adaptarse, al hablar de la adaptación ya estamos hablando de algo mucho más fuerte, es decir, que el organismo, la especie, sí venía ya con ciertas características que lo podían ayudar en esta nueva zona, en esta nueva área, y entonces estos organismos, fueron capaces de seguir transmitiendo su ADN hacia otras generaciones porque pudieron, porque gracias a sus diferencias genéticas pudieron seguir subsistiendo. Ok, entonces, los organismos no han sido diseñados ni adaptados al presente. Han sido moldeados por la selección natural por ambientes pasados. Sus características van a reflejar los éxitos y fracasos de los antepasados. Es decir, un cangrejo no fue diseñado o no fue teniendo sus dos pinzas, sus patitas y su exoesqueleto para vivir ahora actualmente en la Tierra del modo en el que vive, ¿no? Sino que más bien, perdón, un momentito.
Ya, disculpe. Entonces, los organismos no han sido diseñados, el cangrejo no fue diseñado, no empezó a tener estas adaptaciones, estos cambios, para que en el presente pues pueda vivir en el agua, no necesite, o bueno, y necesite cambiar de caparazón cada cierto tiempo, etcétera, ¿no? Sino que más bien, en ese entonces, hace muchísimos miles o millones de años, había estos cangrejos, tal vez tenían unas pinzas más chiquitas, pero empezó a haber una mutación donde uno tenía una pinza un poquito más grande, u otro tenía dos pinzas un poco más grandes o mucho más grandes. Y entonces, en algún momento de la historia evolutiva de estos cangrejos, le dio la ventaja. Ok. Él le decía que en algún momento de la historia evolutiva empezaron a tener ventaja los que tenían estas pinzas más grandes, como las conocemos. Entonces, los que tuvieron estas pinzas así y tuvieron la posibilidad de alimentarse mejor, y entre otras cosas, buscar mejores oportunidades, ay, disculpe, perdón, me fui, permíteme un par de minutos, discúlpeme, un segundito. Ay, gracias por su paciencia, Navidad, disculpe. Entonces, el cangrejo, al tener las pinzas más grandes, pues tenían mejores oportunidades de sobrevivir, para empezar, y luego reproducirse, ¿no? Y entonces en ese momento, no sé por qué, tal vez las de las pinzas chicas no eran no podían conseguir tanto alimento, ¿no? No eran tan fuertes como para conseguir más alimento, entonces, o presas más grandes, ¿no? Y en ese entonces, pues comenzaron a haber peces más grandes, ya no había tantos pequeños, o escaseaban los peces pequeños, y entonces, pues bueno, hubo, por eso adquirieron esa característica, ¿no? Y luego, también pues podemos pensar que anteriormente, cuando tenían la mayoría de sus pinzas pequeñas, pues bueno, se podría pensar que no había mucho alimento, la mayoría de peces eran pequeños, y pues o bueno, sí había alimento, pero la mayoría eran peces pequeños, y quienes se alimentaban mejor o gastaban menos energía porque tenían pinzas pequeñas, pues bueno, eran estos, y por eso primero se reprodujeron más los de pinzas pequeñas, pero después fueron los de pinzas más grandes, ¿no? Y esto pudo haber ocurrido por dos razones, ¿no? Uno, que hubiera una mutación que diera las pinzas grandes, o la otra es que las pinzas grandes y pequeñas siempre estuvieran ahí, y entonces en el ADN se ven favorecidas las grandes o las pequeñas dependiendo de la ocasión. ¿Usted recuerda? Le llegué a contar el caso de los ratones negros y claros. Ok, bien. Entonces, bueno, es como el caso de las mariposas, ¿no? Claras y oscuras. Pero lo mismo pasa con los ratones. Es un caso que se ha estudiado en donde hay digamos, es una playa, una playa de arena clara, pero en esa playa, pues, tiene montículos, de arena con, rocas oscuras. Perdón, rocas oscuras, ¿no? Bueno, rocas oscuras.
Imagínense que son rocas oscuras, ¿no? Ok, imagínense que es un área muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que, pues estos ratones viven en viven en varias playas, ¿no? Pero en esta playa hay ratones que tienen un color clarito. Ambos son de la misma especie, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Tienen un color clarito. Tenemos nuestros ratones. Y de la misma especie también tenemos unos que son de colores más oscuros. De la misma especie, nuevamente repito, ¿no? Ok. E incluso hay algunos ratones que son como de color como medio, ¿no? Ok. Bien. Entonces, pues en un principio la gente creía que estos ratones eran de diferentes especies. Pero después, haciendo los estudios genéticos, se dieron cuenta de que eran la misma especie. Bueno, varios estudios sí se dieron cuenta que eran la misma especie, solo que tenían diferentes características. Y, bueno, también era importante aclarar que había ratones oscuros también en la población de ratones claros y ratones claros en la población de ratones oscuros, pero poquitos. Entonces, bueno, ¿qué se entendió aquí? Pues bueno, empezaron a hacer los estudios y se dieron cuenta que en la parte de la arena tenían más ratones claros y en la parte de las rocas tenían más ratones oscuros. Pues, ¿qué pasó aquí? Pero que con el paso de los años, estas especies empezaban a tener cierta distinción de esta población de la otra población. ¿Por qué? Pues bueno, lo mismo, ¿no? La parte genética que tenía el color claro se veía beneficiado en la parte donde había arena y la parte genética con el color oscuro se veía beneficiado en donde estaban las rocas. Y entonces, pues bueno, aquí sí se seguían reproduciendo algunos claros y aquí algunos oscuros. Pero, poco a poco iban siendo menos los oscuros porque se notaban mucho y entonces o no sobrevivían el tiempo suficiente. Bueno, no sobrevivían el tiempo suficiente para reproducirse. Además que pues que tenían desventaja porque digamos, si queremos encontrar dos cafés entre 100 amarillos, pues bueno, lo más probable es que se reproduzcan los más amarillos que los cafés, ¿no? Y entonces, pues bueno, también tenían esta división de territorio y los que tenían el color oscuro dejaron de, ya no se reproducían tanto con los de color claro por algunas barreras físicas que había entre ellos y entonces comenzaron a tener ellos, los de color oscuro, sus propias mutaciones que ya no, que poco a poco se estaban haciendo menos compatibles con los ratones de color claro y así se va haciendo la especiación.
Ujú. Entonces, los organismos suelen parecer aptos para los entornos en los que viven actualmente. Un cangrejo suele parecer apto para vivir en la playa, solamente porque estas playas, estos entornos, tienden a ser similares a los del pasado. Es decir, este cangrejo vive ahí solamente y parece adaptado a esa playa solamente porque se parece mucho a la playa de sus antepasados. Si fuera un lugar completamente diferente, pues no lo encontraríamos ahí. Y esto que le comento parece ser algo muy lógico, pero es algo que muchas veces no se entiende al momento de estudiar un poco de ecología y evolución. Bien, y bueno, la teoría de la evolución por selección natural fue una teoría ecológica. Perdón, fue una teoría, ¿no? Ecológicamente. No sé por qué lo tiene así, disculpe. Bueno, y fue elaborada por primera vez por Charles Darwin, aunque su esencia también fue apreciada por un contemporáneo y corresponsal, Alfred Russel Wallace, y se basa en una serie de proposiciones. ¿Y cuáles son estas proposiciones? Bueno, son las siguientes en cuanto a la teoría de la evolución de la selección natural. La selección natural, ¿qué hace? Pues hace que los organismos evolucionen en una u otra dirección. Por ejemplo, si nosotros comenzáramos a tener una mutación que evitara los defectos cardíacos, ¿no? Por ejemplo. No. Bueno, una mutación que nos ayudara a sobrevivir en el calor que está empezando a hacer, ¿no? Y pues ahora nuestro ambiente se empieza a poner más caliente y cada vez vamos adquiriendo, bueno, tener más ventaja con esta mutación que se va haciendo cada vez más intensa, más grave, más pronunciada. Este y bueno, vamos como cambiando, ¿no? Como especie. Entonces podríamos decir que tal vez evolucionamos para un mundo más caliente, pero no, simplemente estábamos empezando a tener cambios que eran favorecidos por el cambio actual. Ok. Pero imagínense que de repente llega una glaciación y no estábamos preparados para eso. Entonces desapareceríamos, ¿no? Ok, eso es lo que podría pasar. Y por lo tanto, pues por eso se dice, no es que hubiéramos evolucionado porque íbamos a saber qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Simplemente tuvimos los cambios y se vieron favorecidos por las condiciones ambientales del momento. Bien. Entonces, entre las proposiciones de la teoría de la evolución por selección natural, tenemos los siguientes, ¿no? Tenemos 5. Bien, la primera es, los individuos que componen una población de una especie no son idénticos. Estos van a ser diferentes, van a variar, aunque sea solo levemente, y van a variar en tamaño, ritmo de desarrollo, respuesta a la temperatura, etcétera, ¿no? Porque hay gente que le da más calor, porque hay gente que le da más frío, porque hay gente más alta, más bajita, porque tenemos diferentes colores de piel, de ojos, porque algunos se enferman más fácil que otros, etcétera, ¿no? Todos, o sea, incluso los hermanos gemelos que tienen básicamente la misma genética, van a tener, o van a responder, o pueden responder de diferente forma al ambiente, a lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los organismos vamos a ser diferentes. O porque una de nuestras plantas porque en un cultivo a veces sí se dan algunas plantas y otras no. O algunas se enferman y otras aguantan más, ¿no? Porque todos los organismos vamos a ser diferentes. Ok, y entonces parte, al menos, de esta variación va a ser hereditaria.
Es decir, las características de un individuo están determinadas de cierta manera por su composición genética. Porque los individuos vamos a recibir los genes de nuestros ancestros y por lo tanto solemos compartir sus características. Como le decía, todo el mundo pues es diferente, diferentes estaturas, tonos, voces, formas de reaccionar a algún medicamento, algunos son alérgicos, otros no, algunos no pueden ver bien, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos corren más rápido, etcétera. Y esto muchas veces, en gran parte, o bueno, por lo menos en una parte va a ser hereditaria. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, en la parte física, pues nos vamos a parecer a nuestros progenitores, ¿no? O incluso en la parte, perdón, más social, también nos vamos a parecer a nuestros progenitores. No siempre es de ley, no es la regla siempre. Muchas veces hay excepciones para muchas cosas. Pero en general, algo de nuestras características va a ser hereditario, ¿no? Ya sea bueno, sea malo, sea, bueno, nos perjudique o nos beneficie, nos dé una ventaja. Mucho de esto va a ser hereditario, ¿no? Y entonces ya tenemos varias generaciones siendo diferentes a su manera, pero también teniendo varias cosas en común con sus ancestros porque heredaron partes de ellos, ¿no? Ahora, todas las poblaciones tienen el potencial de poblar toda la Tierra. Es decir, todos los individuos, todas las poblaciones de individuos. ¿Recuerda qué es una población, Nereida? ¿Me puede decir? ¿Cuál, profe? Que si me puede decir el concepto de población. El concepto de población. Población se refiere a los individuos que viven en un determinado lugar. Ok. Y también en el mismo espacio, ¿no? Pero además, ¿qué tiene? Sí, profe, y también con el entorno y tienen, ¿cómo se le llama esto? Tienen interacción con el ambiente donde viven. Ok. Así es, tienen una interacción similar al ambiente, tienen características a necesidades similares, porque, acuérdense, algo muy importante para que sea una población. Es decir, si tenemos una ardilla y tenemos un ratón, ¿podemos decir que es una población o que es una comunidad? ¿Nereida? Dígame, profe. Le preguntaba, imagínense que tenemos aquí 10 metros cuadrados el día de hoy, sábado 13 de abril del 2024, a las 4:59. Es decir, comparten tiempo, espacio, y este es una ardilla y este es un ratón. ¿Podríamos decir que es una población o que es una comunidad? ¿Usted qué piensa? Bueno, el concepto de población nos decía que es que está compuesta por un número variable de individuos, digamos que tal vez ahorita solo sean 2, pero que ya mañana pasado ya sean más,
Así que yo creo que sí podría ser una población, bueno, siempre y cuando se queden a vivir ahí nada más, pero si digamos que nomás fueron de paso, pues yo creo que no se podría considerar una población. Bueno, vamos más o menos bien con el concepto, pero hay algo muy importante y algo que diferencia, lo más importante que diferencia a una comunidad de una población. Una población tiene que tener a los organismos de la misma especie y en una comunidad es de diferentes especies. Entonces, una ardilla y un ratón no son de la misma especie y entonces diríamos que es una comunidad. Entonces, recordemos. Pensé que había dado, sí, profe, usted preguntó que yo dijera si era una población o una comunidad, ¿verdad? Ajá. Y es que yo había entendido que usted había preguntado si se podría considerar como una especie o una comunidad. Ya entendí, profe, gracias. Sí, no se preocupe, igual tal vez no me expliqué muy bien, pero bueno, sí, a eso me refería, ¿no? Entonces, una población, nuevamente, son el grupo de individuos de la misma especie que comparten un mismo tiempo y lugar. Puede que este grupo sea en 2016, en 2024, en 2018, en 1959, en el 500 antes de Cristo, lo que sea, ¿no? Están en el mismo espacio y la población del 54, de 1954, es diferente a la del 2016, a la del 2024 y a la de 500 antes de Cristo, ¿no? Pero a final de cuentas son poblaciones porque comparten aquí un mismo espacio, un mismo lugar, un mismo tiempo, perdón, y son de la misma especie. Y entonces aquí nos dice, todas las poblaciones, cada uno de estos grupos tendría el potencial de poblar toda la Tierra, es decir, cualquier población tiene el potencial de poblar toda la Tierra. Y esto pasaría si cada individuo sobreviviera y cada individuo produjera el mayor número de descendientes. Es decir, no dice en cuánto tiempo, simplemente que en algún momento esta población tiene la capacidad de poblar toda la Tierra, ¿no? Solamente si todos los individuos de esta población, desde que nacen hasta que son viejitos, pudieran crecer o hasta que se reprodujeran, no, bueno, hasta que son viejitos, pues sobrevivieran todos y cada uno de ellos, y además todos y cada uno de ellos tuvieran el máximo de crías posible. Pero la cosa no es así. Muchos individuos van a morir antes de la reproducción y la mayoría, si no es que todos, se van a reproducir a una tasa inferior a la máxima. Un ejemplo. Los seres humanos, a ver, vamos a sacar una calculadora. Los seres humanos, digamos, ¿no? Acordémonos que las hembras son las que generalmente, ¿cómo se llama? Nos pueden... bueno, con las hembras se puede controlar la natalidad, qué tanto se propaga una especie o no. ¿Por qué? Porque por un lado hay hembras que se reproducen solas y por otro hay hembras, perdón, las hembras son las que tienen la célula reproductiva, digamos, principal, ¿no? Que es el óvulo. ¿Por qué? Porque el espermatozoide generalmente solo da el núcleo, entre otro poco de material genético, pero hasta ahora se sabe que el óvulo es quien mantiene las mitocondrias y el resto de los del cuerpo celular, ¿no? Eso es lo que hasta ahorita se ha pensado. Puede que cambien las cosas, porque creo que en los espermatozoides sí se han encontrado algunos mitocondrias, pero bueno,
El caso es que generar un óvulo requiere de mucho más esfuerzo, más tiempo, más energía, y y así, ¿no? Y por eso generalmente, pues, de las hembras es quien depende la nueva cantidad de organismos de una nueva generación. ¿Por qué? Porque el macho, por más que se reproduzca bueno, se puede reproducir con varias hembras, ¿no? Y ya, pero la hembra puede reproducirse en una ocasión, tiene a sus crías y ya luego otra vez se puede volver a reproducir. No puede reproducirse, gestar a las crías al mismo tiempo y reproducirse otra vez y entonces tener diferentes estadios de gestación, etcétera, ¿no? Hay algunas excepciones, pero dejémoslo así, ¿no? Bien, entonces va a depender de las hembras. Imaginémonos al ser humano, ¿no? Las mujeres generalmente empiezan bueno, el promedio de vida de una persona mundial de vida. 73 años, ¿no? 73 menos, y bueno, no sé, la mayoría de la gente empieza a menstruar, digamos, a los 14 años, ¿no? De las mujeres, pues. Digamos que desde ahí ya potencialmente ya pueden empezar a tener hijos, ¿no? 59 años. Ok. Esto lo vamos a multiplicar por 12 meses. Entonces tenemos 708 meses de ciclo reproductivo. Ahora, si cada gestación, digamos, dura 9 meses, porque estamos hablando del máximo que se pueda reproducir todos para poblar toda la Tierra, sería 708 entre de 9. Tendría más o menos de 78 a 79 hijos por cada persona. Ahora, cantidad de mujeres en el mundo. Ahora, imaginémonos 78.6, bla, 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 ¿no? Lo multiplicamos por unos 4 millones. No, hombre, pues ya tendríamos 314 millones. 666.666 personas, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, así podríamos calcular que rápidamente se pobla el mundo. E incluso, si tuviéramos estos 708 meses, perdón, estos 78 personas, y nada más las multiplicamos por las mujeres en México, porque ya queremos empezar a dividir poblaciones, ¿no? Lo multiplicamos por... A ver, permítame. Aquí está. 65 millones de mujeres. Entonces vamos a multiplicar 78 incluso para no poner personas, se dice a medias, ¿no? 78 por 65 millones. Nos da unos 46 billones de personas.
Oh, disculpe, a ver. 78 por 46 millones, ¿no? Perdón. 3.588.000 personas, ¿no? Si cada mujer que existiera en nuestra población en este momento tuviera todos los hijos que se pudieran, ¿no? Y entonces, más o menos llevamos la mitad de la población mundial que tenemos ahorita, con nada más como teniendo como base a las mujeres que existen ahorita en el mundo, perdón, en México. Bueno, estos cálculos, ¿a qué van? A que, pues bueno, todas las poblaciones tienen el potencial de poblar toda la tierra, y lo harían si cada individuo sobreviviera y cada individuo produjera su mayor número de descendientes. Pero como le decía, no es así. Muchos individuos van a morir antes de la reproducción y la mayoría, si no todos, se reproducen a una tasa inferior de la máxima. Tasa de mortalidad. A ver, vamos a ponerlo así. En México. Bueno, no sé. Muchos cálculos ahorita, ¿no? Disculpe. Pero bueno, o sea, bueno, sí, hay que ponerlo. Ok, entonces nos dice que la tasa estimada es de 12 menores en un año fallecidos por cada 1.000 nacimientos. Entonces, pues desafortunadamente no todas las personas sobreviven. Claro, aquí la tasa de mortalidad, como vemos, ha disminuido bastante, que es uno de los parámetros que se toman para hablar del nivel de calidad de vida de un lugar, ¿no? Pasaron de 30 a 12, ¿no? En 2014. Y ahorita, pues quién sabe, seguramente son menos. Entonces, no todos llegan a la edad adulta desde que nacen. Y aquí hablamos también de mortalidad infantil. Falta los adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí hablamos de los que son antes de reproducirse. Por eso hablamos de mortalidad infantil, porque ellos pues no se han reproducido, ¿no? A partir de la adolescencia ya hay cierta tasa de reproducción. Y además, no todos se reproducen, todos se reproducen en una tasa menor a la que inferior a la máxima, ¿no? Híjole, hice mal un cálculo. A ver, perdón, Había puesto yo que podíamos tener hasta 78 hijos, ¿no? Pero no es cierto. Dijimos que son 73 menos, pero la menopausia digamos que llega a los 45, ¿no? Menos 13, 45 menos 13. Oh, ¿qué pasó aquí? No, es que por 12 entre de 9. Bueno,
no son 78 hijos, son 42 hijos, ¿no? Pero bueno, aún así, pues son muchísimos, ¿no? Digamos, si estuviéramos teniendo hijos en nuestro máximo, y eso que si nada más tuviéramos uno, ¿no? No vamos a contar los nacimientos de múltiples porque suelen ser son una casualidad, no es la norma, ¿no? Ok, entonces, imagínense que todo el mundo tuviera 42 hijos, todas las mujeres tuviéramos 42 hijos en nuestra vida, ¿no? Y que, pues no, hay personas, generalmente, actualmente, que el promedio de hijos en México es de 2.1. Entonces, imagínense, son 40 hijos que no se están teniendo, ¿no? Y eso si acaso. Muchos si tienen más, tienen 3, 4, 5, 6, 7, muchos más. Y hay otros que tienen uno y hay quienes no tienen ni un hijo, ¿no? Entonces, pues, así como pasa con los seres humanos, lo mismo pasa con todas las especies. Muchos no se van a poder reproducir a la tasa máxima que serían, entre comillas, capaces. Entonces ya tenemos 3 puntos, ¿no? Todos somos diferentes, aunque sea un poco en la misma especie, siendo de la misma especie, pero vamos a ser diferentes. De estas diferencias gran parte viene de la herencia de nuestros progenitores. Y además, pues bueno, ya tenemos que todas las poblaciones podrían poblar a nuestro planeta por completo si todos tuviéramos la máxima cantidad de hijos y sobreviviéramos desde que nacemos hasta que nos reproducimos, hasta que nos morimos, ¿no? Ok, o hasta que podemos dejar de reproducirnos. Y pero no es así, la mayoría no sobreviven todos, en ninguna especie sobreviven todos. Y además, pues bueno, no todos nos reproducimos a nuestra máxima tasa. Es mucho menor muchas veces, ¿no? Entonces, diferentes antepasados, que es la 4, nos dice que dejan diferente número de descendientes y esto significa mucho más que decir que diferentes individuos producen diferente número de descendientes. Es decir que diferentes antepasados tienen diferente cantidad de hijos es más que solo decir eso, sino que, o sea, no es solo decir, mi tío tuvo 2 hijos, mis papás tuvieron 1, y mi otra tía no tuvo hijos, y mis abuelos nada más tuvieron 3 hijos. Bueno, los maternos, los paternos tuvieron 1 hijo, así, ¿no? No es solamente decir eso, sino que también incluye las posibilidades de supervivencia de la descendencia hasta la edad reproductiva. La supervivencia y la reproducción de la descendencia de esta descendencia, la supervivencia y reproducción de descendencias de a su vez y así sucesivamente. Es decir, dependiendo de cada generación y de cada parte de la generación, siempre va a haber una diferencia de cuántos individuos va a haber en la siguiente generación. Cuántos sí llegaron hasta la edad adulta y cuántos tuvieron y cuántos podían tener, etcétera, ¿no? Es decir, esto no solo nos dice mi abuelita tuvo estos 2 hijos, y nada más tuvo y tuvo 3, y tuvo 1 y tuvo 1, pero además tuvo otro con otra pareja, entonces tuvo 2 y tuvo 1, tuvo 5, pero de esos nada más, y no tuvo ninguno, de esos nada más tuvo algo, también, y tuvo 2, entonces, y bueno, generación nada más tuvo 1 y tuvo 3, ¿no? Decir, tener este enunciado
No solamente nos dice, bueno, en esta generación mi abuelita tuvo 2 hijos y así, ¿no? Sino que aquí nos podría decir que, pues, ambos individuos pudieron sobrevivir hasta la edad reproductiva y se reprodujeron. Aquí, por ejemplo, igual nos dice que estos 3 individuos crecieron hasta la edad reproductiva y se reprodujeron. Aquí, este individuo, pues bueno, uno no sabe si no llegó hasta la edad adulta y no se pudo reproducir o simplemente eligió no reproducirse. Igual aquí, si hoy en este caso, ¿no? Si llegó aquí y eligió reproducirse una sola vez o murió antes de reproducirse más, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el decir que diferentes antepasados dejan diferente número de descendientes no solamente nos dice cuántos tuvieron, sino que nos podría dar una gran cantidad de historia, de información, el tener una afirmación así. Y finalmente, el número de descendientes que deja un individuo depende, no del todo, pero de manera crucial, de manera importante, de la interacción entre características de individuo y su entorno. ¿Por qué? Porque nuevamente podemos ver aquí. Perdón, disculpe. Podemos ver aquí, ¿no? O seguiríamos pudiendo indagar aquí. Tal vez solo tuvo uno porque quiso, ¿no? En su ambiente familiar le decían, no, pues sí, ten uno y ya, ¿no? Tuvo 2 porque, pues bueno, primero se casó, cuando era adolescente tuvo un hijo y después ya se casó más grande y quiso tener otro hijo, ¿no? O esta persona nada más tuvo un hijo porque no le alcanzaba para más. Sí le alcanzaba, pero no quería, y pues no le alcanzaba para más, ¿no? Y aquí estos hijos, pues bueno, no le sobrevivió, porque no le alcanzaba la suficiente comida, el ambiente era muy precario, y aquí no se quiso reproducir porque no quiere que sus hijos vivan lo mismo, ¿no? De que no alcanzaban por si no le alcanzaba. Y así también, ¿no? Entonces, esas son las afirmaciones, las proposiciones de la teoría de la evolución de la selección natural. Todos somos diferentes, aunque seamos de la misma especie y aunque sea solo un poco, pero somos diferentes. Estas diferencias vienen en parte porque son heredadas. Y ahora, todas las poblaciones podrían poblar todo el planeta si se reprodujeran a su máximo, ¿no? Y todos sobrevivieran. Pero al ser todos diferentes y estas diferencias sean heredadas, pues bueno, no todos se van a reproducir a su máximo, ni van a sobrevivir hasta que se puedan reproducir. Y esto también se va a explicar aquí, ¿no? Diferentes antepasados van a tener diferente cantidad de descendencia. Y entonces, y estas diferencias van a depender de la parte genética y también de la parte ambiental. Más o menos quedamos bien aquí. ¿Hay alguna duda? Sí, profe. No, profe. Y también como ya nos pasó las diapositivas, pues voy a ir leyendo también ahí. Ok. Bien. Y entonces, por ejemplo, regresamos a la parte de los pinzones, ¿no? A estos pinzones, si nos damos cuenta, pues bueno, este es un pinzón con un pico de esta forma. Aquí hay 3 tipos de pinzones. Y entonces vemos aquí un control de genes por más o menos como por su forma, ¿no? Entonces, bien. Aquí vemos que esta parte es casi igual, esta primera línea, pero aquí hay una diferencia. Igual aquí hay otra diferencia, están marcadas en morado para esta especie. Y aquí también hay otra diferencia, aunque no se note mucho. Aquí en tiene una diferencia, aquí otra diferencia,
Y aquí en estas sus genes nos dicen que igual las 3 líneas tienen diferencias. Aquí nada más 2 y aquí las 3. Y tienen diferencias en diferentes partes de su código genético. Y estas diferencias hacen que uno tenga un pico diferente, uno más pequeño, uno más alargado y un poco más ancho. Y estas diferencias de picos, pues bueno, se debieron a que les dieron ventaja a sus antepasados de comer diferentes alimentos y poder sobrevivir más, ¿no? Recordemos que los pinzones de Darwin son un muy buen experimento, ya que pues se encontraban en las islas y entonces tenían similitudes, pero al haber una barrera entre ellos, una barrera espacial, que era la distancia entre las islas, pues bueno, hizo que los que tenían aquí ciertas características, pues se reprodujeran más aquí hasta el punto de que estas diferencias genéticas con estas no fueran lo suficientemente compatibles para que pudieran reproducirse y dejaran descendencia fértil, ¿no? Ya no son de la misma especie, son del mismo género, pero no de la misma especie. Pero esto pasó después de mucho tiempo. Ok. Bien, ahora vamos a pasar ya vimos la parte que tiene que ver con la evolución, la ecología, las plagas y las enfermedades, y vamos a pasar con nuevamente con la parte de ecología, ¿no? Ecología de poblaciones. Vamos a hacer un repaso porque nosotros acabamos de ver el semestre pasado esta parte de ecología de poblaciones. Entonces vamos a irlo viendo. Yo le voy a hacer algunas preguntas y dependiendo de cómo se vayan respondiendo, pues bueno, vamos si necesitamos hacer otro repaso o avanzamos más rápido, ¿no? Ok, a ver, permítanme. Ok, entonces ya vimos hace rato que es una población, ¿no? Hablábamos de que si es un conjunto de organismos de la misma especie, es muy importante esto, que sean de la misma especie y que coinciden en el tiempo y en el espacio y son potencialmente intercruzables, es decir, pueden tener descendencia fértil entre ellos. Por eso tienen que ser de la misma especie. Ya cuando es una comunidad, sí son de diferentes especies, ¿no? Ok. Entonces, en esta tenemos dos tipos de cohesiones, donde son la cohesión reproductiva y la ecológica. Es decir, al encontrarse en este mismo lugar, van a encontrarse en el mismo lugar porque o tienen la necesidad de intercambiar material genético y por eso se encuentran en este mismo lugar reunidos, o tienen están juntos porque necesitan las mismas cosas para poder sobrevivir y reproducirse. Es decir, hay especies que sí se reúnen en un mismo lugar simplemente para encontrarse y poder reproducirse, y hay otras que se encuentran en este mismo lugar porque, no sé, en el caso de los flamingos, necesitan comer lo mismo. Entonces, pues en donde hay esa comida se van a encontrar las especies, ¿no? Y de una vez, pues ya también pueden encontrarse con sus posibles parejas. Y aquí vemos 4 poblaciones de diferentes especies, ¿no? Estos chitas, estos guanacos, que son parecidos a las llamas o alpacas, estos caracoles y estos cactus, creo que son columnares, ¿no? Ahora, recordemos que una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. La especie solamente son individuos de
que comparten el código genético, ¿no? Y este código genético es lo suficientemente parecido como para que puedan reproducirse, tener descendencia, y esta descendencia también se pueda reproducir con los de su misma especie y deje más descendencia. Eso es una especie. Ahora, estas especies pueden encontrarse en diferentes lugares o tiempos del mundo y se convierten en diferentes poblaciones. Lo más sencillo, la población humana. Podemos decir que es una población a nivel mundial o una población a nivel continental o a nivel de nacional o a nivel de estado o a nivel de pueblo. Por eso es que se les llaman poblaciones, ¿no? Ok. Y ahora, pues bueno, ya vimos esta parte de la variabilidad genética que permite la evolución de las especies, dependiendo pues de si le da una ventaja o no, sí o no, al organismo que posee estas características, ¿no? Y entonces, bueno, es importante saber que en cuanto a su código genético, los individuos, los organismos solitos, cuentan con un genotipo propio. Y las poblaciones cuentan con un acervo genético. Es decir, es como decir que cada individuo tiene su carpetita con sus papeles y sus características, y una población, pues bueno, ya tenemos todo un librero con diferentes carpetitas, pues con la información de cada integrante de esta especie. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la ecología de poblaciones? Recordemos, inferir el tamaño de la población, ¿mediante qué? Pues viendo los nacimientos, muertes, migraciones, qué fuerzas, y también saber qué fuerzas han modelado los caracteres presentes, la edad de la primera reproducción, descendientes, eventos reproductivos, etc. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho o qué hizo que el elefante solamente tuviera una cría cada 24 meses, ¿no? Sí, creo que me parece que dura 2 años el embarazo de un elefante. Entonces, ¿qué es lo que hizo que fueran así? O por ejemplo, porque los seres humanos tardamos tanto en desarrollarnos y empezar a reproducirnos, ¿no? Bueno, porque tal vez tuvieron ventaja nuestros antepasados que, por un lado, podían crecer lo suficiente como para hacerse cargo primero de ellos y luego de sus descendientes, tener la fuerza suficiente para tenerlo, y además el cuerpo del tamaño suficiente pues para poder dar a luz a un nuevo ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un cuerpo mucho más pequeño no podría tal vez soportar un parto. O y se vieron más beneficiados los organismos, o bueno, los humanos de hace muchos años, que primero pudieron crecer un buen rato, ser cuidados por sus progenitores y luego ya reproducirse. Y bueno, finalmente para predecir posiblemente el futuro de nuestra población, de la que vayamos a estudiar. Bien, ahora solo recordemos que en cuanto a la ecología de poblaciones, pues bueno, básicamente vamos a contar cuántos individuos hay, ¿no? Y hay individuos y de qué tipo y de qué forma, ¿no? Que si machos, hembras, juveniles, adultos, recién nacidos, senectud, etcétera, ¿no? Bien, y entonces los organismos unitarios, es decir, aquellos que tienen una forma muy definida, siempre es, pues bueno, se ve más o menos dónde empieza y dónde termina. Estos peces también, las chinches, el escarabajo, la rana, tienen se ve dónde empieza uno y dónde acaba, y no decimos, no, es que esta parte del ojo de la rana le pertenece a la otra rana, ¿no? No, simplemente este ojo es de esta rana y nada más.
Ok, esa es la forma más sencilla para estudiar estos organismos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los siguientes problemas? Nereida, ¿me puede mencionar o recuerda 3 problemas al momento de estudiar la ecología de poblaciones? Sí, pero creo que creo que mencionó que por ejemplo, veíamos un ejemplo de, creo que eran unos manglares, que debido a la forma de su ramificación, se nos hacía un poco imposible estudiarlas, ya que como tenía varias ramas, pues hacía, por ejemplo, nos puede hacer creer que es otro manglar cuando en realidad se trata del mismo, pero tiene muchas ramificaciones y con eso se hace, digamos que imposible, bueno, casi imposible contarlas. Y también, ¿cuál era el otro? También, creo que también, a veces, especies de, bueno, por ejemplo, pájaros, ¿no? Este, mm, muchas veces, por ejemplo, los pájaros, aunque sean de la misma especie, muchas veces estos, varían en la forma física y esto, pues, nos hace pensar que son dos especies diferentes, pero en realidad son una misma. Ok, sí, muy bien. Otro. ¿Vale? Que si iba 2 o ya tenía las 3, pero sí le falta uno, ¿verdad? Sí, me falta uno, pero no recuerdo bien. Ok, a ver, si queremos saber cuántos son y de qué tipo, es decir, cuántos machos, cuántas hembras, cuántos chiquitos, cuántos adultos, cuántos bebés, cuántos ancianos hay, ¿cuál sería la otra dificultad? Ya dijo de los organismos modulares, donde uno no sabe dónde empieza uno y dónde termina, ¿no? El segundo, que dijo fue, ¿cuál dijo? De que a veces, Sí. especies de Sí, perdón. que se parecían. Así es. Y debido a eso se nos imposibilita, bueno, podríamos creer que eran dos especies completamente diferentes, pero que en realidad, al final, pues, nada más sea una especie. Así es, ¿no? Las diferencias entre los organismos de la misma especie, ya sea entre machos y hembras y entre jóvenes y adultos. Ahora, Sí. junto a eso también tiene su completo contrario. Si hay unos que son muy diferentes, hay otros que también. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Sí, le decía que le estoy dando una pista, ¿no? Si bien uno de los problemas es que hay algunos que son muy diferentes y no se puede distinguir, o bueno, no se sabe al principio si son de la misma especie o no, hay algo que es completamente lo contrario. Sí se sabe que son de la misma especie, pero ahora, ¿cuál es la dificultad?
Bueno, le doy la pista, ¿no? Creo que no recuerdo, por favor. No se preocupe. Pues bueno, la otra es esta, que se parecen demasiado, machos y hembras. Ah, sí, por favor. Si bien hay algunos, como decía, que pues son tan diferentes que no sabemos si son de la misma especie o no hasta que hacemos estudios, hay otros que se parecen tanto que no sabemos si es un macho o es una hembra. Bien. Y otra problemática, pues bueno, es el hermafroditismo, ¿no? Como queremos a veces saber si son machos o hembras y cuántos se van a reproducir, pues bueno, tenemos unos que son machos y hembras a la vez, entonces es mucho más complicado saber cuántos se van a reproducir o no. Sí, por favor. Bien. Y pues bueno, también hay unos que son difíciles pues de encontrar al mismo tiempo en una población porque o son muy esquivos o es decir, huyen, evitan mucho a los seres humanos, o son muy territoriales y no es tan fácil encontrarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está lo de organismos modulares, como decía usted, los manglares, algunas anémonas, plantas marinas, ¿qué más? Bueno, muchos organismos, ¿no? Ok. Y otros, pues no son predecibles, ¿no? Ni en forma ni en tamaño. El desarrollo del cigoto, es decir, del nuevo organismo, se da por repetición de unidades de construcción. Es decir, no necesitamos un macho, no se necesita de un macho para poder reproducirse. Entonces, se necesita de la pura hembra y la hembra, pues cuando se siente preparada, pues, o bueno, sienta las condiciones ambientales, pues va a empezar a reproducirse, ¿no? Pero uno no va a poder predecir bien el futuro de la población porque va a estar complicado, ¿no? Ok. Y es que muchas veces hay organismos que juntan todos estos problemas. No sé, imagínense, ¿no? Un pasto puede ser hermafrodita, porque es una planta, y tener los dos sexos. Y además no podemos saber si es macho o hembra, si es un pasto macho o un pasto hembra, ¿no? Para empezar, igual tiene ambas células reproductivas, ¿no? Y luego son modulares, el pasto suele ser modular, ¿no? Y luego se pueden reproducir con machos y hembras o la pura hembra puede reproducirse, ¿no? Entonces es muy complicado para algunos organismos pues poder estudiarlos de una manera adecuada en su población. Ahora, ya una que no es una problemática, pero es importante saber de los organismos, es acerca de los celméparos y los iteróparos. ¿Usted recuerda cuáles son los celméparos? Los celméparos Sí. son celméparos. Tiene que ver con la reproducción. Ah, sí, porfa. Los animales celméparos son aquellos que solo se pueden reproducir una vez y digamos que nada más pueden reproducirse una vez y después de esta reproducción estos mueren porque es muy elevada la cantidad de energía que emplean en esta función y puesto a eso mueren. Perfecto, así es. Tenemos a los celméparos, que se les puso así por el nombre de Semele, del mito de Semele, donde pues sí, nada más se reproducen una vez, ¿no? Sí, porfa. Entonces, y bueno, aquí entre los celméparos pues tenemos a muchos de estrategia, no me acuerdo, de estrategia, si no me
mal me acuerdo, de estrategia R, ¿no? Porque son pequeños, se reproducen mucho, no tienen mucha capacidad de proteger a sus crías. Entonces, pues bueno, una vez y ya, ¿no? Claro, no todos entran. Por ejemplo, entre los de estrategias R, también tenemos que no viven mucho, ¿no? Generalmente. Pero bueno, hay organismos que sí viven un buen rato, como las plantas monocárpicas, que pueden vivir, no sé, 100 años, se reproducen una vez y mueren, ¿no? O el maguey, 15 años, se reproducen una vez y mueren, ¿no? Ahí es un poco diferente. Pero bueno, son estos donde las poblaciones, nada más, los organismos se reproducen una vez y mueren. Y luego tenemos a los iteróparos y a las plantas policárpicas que se van a reproducir o tienen la posibilidad de reproducirse más de una vez en toda su vida. Y entonces van a compartir el espacio con con las nuevas generaciones. Mientras que los celméparos y las plantas monocárpicas, no. Los padres, los abuelos y los hijos no se van a encontrar en la misma población, en el mismo tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque los progenitores, padres y abuelos, ya habrán fallecido, se habrán muerto, cuando le toque reproducirse a los hijos. Ahora, ¿se acuerda usted cómo se llama esto? ¿O qué tiene que ver? Es decir, cuando en las poblaciones los padres, abuelos, hijos, bisabuelos se encuentran juntos, ¿cómo se le llama? Y cómo se le llama a las poblaciones donde es una, se muere la otra, y luego ya hay otra nueva, y se muere, y luego ya hay otra nueva, etc. ¿Se acuerda más o menos? ¿Cómo dijo, porfa? Sí. Es que de repente se escucha entrecortado. Déjeme, mejor se lo escribo, ¿sale? Sí, porfa, gracias. Ok. ¿Cómo se le llama a las poblaciones en donde las diferentes generaciones no se alcanzan a conocer porque los organismos son celméparos? Cuando lo estuvimos viendo era un tema que decía, ¿es bueno tener abuela? Lo vimos casi al final. Esa parte. ¿Es malo no tener abuela? Yo creo que sí. ¿Se acuerda cómo se llaman estas poblaciones? No, pues no me acuerdo. Ok. Recordemos que los animales celméparos son parte de las generaciones discretas. Es decir, aquí no se van a superponer unas con otras. Los progenitores, los padres, abuelos, etcétera, van a morir antes de que sus crías se reproduzcan. Entonces, ninguna de sus crías va a conocer a sus abuelos, por decirlo así.
En cambio, las generaciones continuas es de animales animales iteróparos o plantas policárpicas, porque si se superponen, es decir, como tienen varias crías, un solo organismo puede tener varias crías a lo largo de su vida, pues estas crías, imagínense que cada centro es una cría, ¿no? Cada circulito. Ahora, entonces esta cría también va a tener a sus crías. Y esta cría también va a tener a sus crías. Y entonces, al estar en este momento vivos todos, porque están teniendo varias, en varias generaciones o en varios momentos van a tener una cría, esta pues va a conocer a sus abuelos. Entonces, así se les llama, ¿no? A las poblaciones en donde las diferentes generaciones no se conocen, porque sus organismos son celméparos, solo se reproducen una vez, o son plantas monocárpicas, solo se reproducen una vez, se les llaman generaciones discretas. Y a las que... Profa, una pregunta. Dígame. Los seres humanos se encuentran dentro de los organismos iteróparos, ¿no? Sí, así es. Y si supongamos, así como dice, de las generaciones discretas, por ejemplo, digamos, una mujer en su primer embarazo, pierde antes de que, digamos, en el parto, podría considerar que los seres humanos también entran en el tipo de organismos o especies ceméparos. Es una buena pregunta. No, los organismos celméparos o iteróparos, bueno, yo digo organismos, pero más bien no van a ser dependiendo de un solo individuo. Es decir, va a ser dependiendo de una especie en general. Si bien hay casos en donde, pues sí, la mujer puede morir antes de que su hijo se reproduzca, una persona humana, la especie como tal no tiene esa tendencia. La especie de los seres humanos tiende a tener, a vivir hasta después, a reproducirse más de una vez y a vivir hasta después de que sus hijos también tengan hijos. Ok, entonces sí, es una buena pregunta porque sí, ya hablaba de organismos, pero más bien esto de generaciones discretas y animales celméparos, iteróparos, etcétera, no se da por individuo, sino se da por especie. Entonces, si bien hay pues vamos a hablar de manera general. Sí, profa. Bien. No, es buena pregunta, gracias. Entonces, pues así, ¿no? Quienes sí podremos decir que son generaciones discretas, pues bueno, son la mayoría de los insectos, o bueno, muchos insectos, generalmente organismos que tienen una estrategia R, ¿no? Muy bien. Sí, profa. Entonces, aquí vamos a poner, entre las generaciones discretas están los celméparos y plantas monocárpicas, y suelen ser organismos con estrategias R, ¿no? Y aquí, en esta parte, para las generaciones continuas, son
enteróparos, plantas policárpicas, suelen ser organismos con estrategias. Claro, yo le comentaba, ¿no? Aquí sí. Si bien podemos generalizar, podemos tratar de reunir o clasificar a la mayoría de los organismos vivientes en nuestro planeta, acordémonos de dos cosas. Uno, las clasificaciones que hacemos los seres humanos son humanas. Entonces podemos tener errores porque no conocemos todo nuestro planeta y no todas las especies van a entrar o en una sola casilla o en otra. Por eso está este dicho que decimos muchos los biólogos, depende de la especie. Hay especies que, por ejemplo, pueden ser celméparos, nada más se reproducen una vez, pero viven una gran cantidad de tiempo, como las plantas monocárpicas, y dejan pocos frutos, o pueden dejar muchos frutos, ¿no? Entonces ya no sabemos si es estrategia completamente K o completamente R, ya es como un intermedio, ¿no? O puede que haya algunos que son lo suficientemente fuertes para reproducirse, etcétera, para defender a sus crías, etcétera, pero no lo hacen, como lo haría uno de estrategia K. Entonces puede que tenga muchas crías o tenga pocas crías, ¿no? O puede que sean, generalmente la mayoría de los organismos se van a encontrar entre uno y otro, ¿no? Entre generaciones discretas y continuas, entre estrategias K y R y así, nada más estas, ¿no? Entonces, y recordemos que, bueno, va a ser por especie. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, vamos bien. Muy bien. Pues bueno, creo que ya van a ser las 6. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, más o menos. Ya vamos como a la mitad del repaso. Y pues bueno, esto es importante para que lo veamos, lo repasemos y ya comencemos también a ver después algunas técnicas de combate a plagas y enfermedades, ¿no? Ok. Pero esto después de que veamos la ecología de poblaciones. ¿Cómo van a estar los temas? Nada más le comento, ¿no? Terminemos de repasar esto. Después vamos a pasar, ¿cómo se llama? Algunas técnicas de agroecología. Y después vamos a pasar a técnicas de monitoreo para las plagas y enfermedades, porque una de las partes más importantes en la agroecología es saber cuándo actuar y cómo actuar. Si ponemos fertilizante a lo loco, insecticida a lo loco y no lo necesitamos, podemos perjudicar a nuestros cultivos o incluso podemos hacer a los organismos venideros más resistentes a lo que echamos nosotros. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver después, pero para darle una pequeña adelantada, ¿no? Sí, profa. Perfecto. Bueno, pues que tenga excelente tarde, excelente fin de semana, cuídese mucho y nos vemos en la próxima clase. ¿Sale? Sí, profa, nos vemos. Sí, hasta luego. Hasta luego, profa.